ya cuando es avanzado, ya tienen oxígeno ya que usan en casa, oxígeno domiciliario, ¿no? Entonces, esto es lo que hablábamos, ¿no? Lo normal, este es un alveolo, un tabique interalveolar, esto es lo normal, pero en ellos se rompen los tabiques interalveolares. Entonces se hace grande y ya no cumple una buena función. Y por lo tanto también vamos a tener un tórax alargado. Entonces, como esto es una patología crónica, es característico las patologías crónicas, sus signos clínicos que vamos a encontrar. Aparte de que hay un consumo, una caquexia, porque el hecho de que empiecen a respirar más rápido por la disnea, eso genera un desgaste metabólico. Entonces va a haber un consumo, entonces van a estar, por más que comen, tan flacos. Miren, ven, lo ven hueso y pellejo, ven cómo están las fosas supraclaviculares, se notan, ¿no? Si hay más dificultad pueden encontrar tirajes. ¿Qué más? Van a encontrar las uñas, características uñas hipocráticas. Uñas hipocráticas. ¿Qué más? Justo la vez pasada tuvimos un casito de un paciente que tenía o tiene cirrosis hepática, CHAI-C por hepatitis C, ¿no? Y venía por una neumonía, pero en su tomografía pulmonar, una neumonía de difícil resolución, se le toma una tomografía y tenía un patrón intersticial posterior basal, 2 tercios inferiores. Entonces, el hecho es, como es un paciente que te llega, ¿no?, por primera vez, crees que también tiene un componente pulmonar de base, más que decir las uñas hipocráticas, ¿no? Buscamos más historia y él había tenido tuberculosis. Entonces ya tenía un componente en sí de patrón crónico sobre los pulmones por la tuberculosis que había tenido. Son 2 componentes que te pueden confundir. No ves uñas hipocráticas, ¿no? No puede ser parte pulmonar, pero también hay que ver si no tiene de repente enfermedades hepáticas, que también te llevan las uñas hipocráticas o en virus de la ropa. ¿Qué más? Entonces, el paciente tiene un hábito asténico, una pérdida de peso por más que come, va a haber uso de musculatura accesoria por la falta de aire, el paciente puede estar taquipnéico. ¿Qué más? Cuando ustedes escuchan, la expiración va a ser bien prolongada respecto a la inspiración, la inclinación anterior o en posición sentado. Ellos van a estar así sentaditos, sienten que respiran mejor cuando están sentados, incluso se pueden inclinar. ¿Qué más? Ingurgitación yugular, ya cuando hay falla cardíaca derecha, el famoso tórax en tonel. Como hay atrapamiento de aire, entonces radiológicamente vamos a encontrar horizontalización de las costillas y terapias en los espacios intercostales. Entonces, en el diagnóstico diferencial entre el enfisema y la bronquitis crónica, que son ambas manifestaciones clínicas, ¿no? Vamos a encontrar, que van a tener disnea, pero esta disnea va a ser tardía en la bronquitis crónica, mientras que en el enfisema es el síntoma predominante. ¿Qué más? La tos es escasa o ausente en el enfisema, mientras que en la bronquitis crónica es un síntoma predominante. En la expectoración, en la bronquitis va a ser abundante. Habíamos visto, ¿no? Un promedio de 3 meses, entonces sin causa aparente. ¿Qué más? Sibilancias. No lo vamos a encontrar mucho en enfisema, pero sí en la bronquitis crónica. Luego, el hábito constitucional en el enfisema va a estar delgado, con pérdida de peso, caquético, mientras que en la bronquitis crónica puede estar normal o puede estar incluso obeso. El tórax en tonel característico del patrón enfisematoso. La resonancia torácica por el atrapamiento de aire va a estar aumentada. Ruidos respiratorios disminuidos en el enfisema pulmonar porque ya no tiene muchos alveolos, están destruidos. Roncos o sibilancias poco frecuentes, mientras que la bronquitis crónica es común. El diafragma, como habían visto, un tórax en tonel va a estar aplanado. Cianosis ausente en el enfisema, mientras que en la bronquitis crónica va a estar presente. La placa radiográfica, como hay atrapamiento, va a haber un diámetro antero-posterior aumentado, transparencia aumentada por el atrapamiento de aire, ¿no? Va a haber una radiolucidez. ¿Qué más? La silueta cardíaca va a estar pequeña. Y de acuerdo a los análisis de gases arteriales, la retención de CO2 va a estar presente en la bronquitis crónica, ¿ya? Poliglobulia va a ser una manifestación a la hipoxia, que va a estar presente en la bronquitis crónica. Mientras que ya la falla cardíaca, porque esta bronquitis, estas fallas de patologías pulmonares van a generar hipertensión pulmonar. Y esta hipertensión pulmonar lleva un cor pulmonar, el cual es tardío en el enfisema y temprano en la bronquitis crónica.
Entonces, exámenes complementarios, ¿no? Para despejar nuestras dudas diagnósticas. Vamos a pedir la radiografía de tórax, ¿no? Que tenemos acá presente, la espirometría, en el cual el pacientito sopla, ¿no? Para ver cómo está su capacidad pulmonares, la curva flujo-volumen, tomografía pulmonar. En el síndrome infeccioso, estos síndromes infecciosos también van a causar obstrucción, ¿no? De las vías aéreas. Tenemos la traqueobronquitis aguda, empieza con tos, ¿no? Parte superior, una infección nasofaringea bronquiolar o de parénquima pulmonar. Generalmente en procesos infecciosos es más frecuente en invierno, ¿ya? Y en niños y sobre todo adultos mayores. Ahora, por ejemplo, ahorita que tenemos el problema del niño, esto lleva este barro, cuando se seque todo este polvo fino, también va a traer problemas respiratorios. Causas virales, virus y sistema respiratorio, influenza, coronavirus, rinovirus, adenovirus, herpes simple, también micoplasma, clamidia pneumoniae, haemophilus, streptococo, que es el más frecuente, Moraxella catarralis. La clínica, dependiendo si es algo viral, ¿no? Puede estar precedida de una rinitis, una faringitis. Rinitis, ¿qué viene a ser? Es inflamación de las mucosas de los senos. Entonces vamos a empezar a estornudar y una mucosidad como el agua empieza a caer. Te cae como el moquito como agua. Entonces eso es rinitis. Faringitis, inflamación de la garganta. Vamos a la infección, vamos a encontrar un orofaringe eritematoso, que si tiene infección bacteriana vamos a encontrar placas blanquecinas. Puede o no haber tos seca o con expectoración, fiebre, sudoración. Esta rinitis se puede complicar con sinusitis y implicación de los senos paranasales, ¿no? Entonces el paciente va a tener cefalea cada vez que se agache o mueva o le toque, si la prende, es manifestación de la sinusitis como una complicación de la rinitis. Esto es muy peligroso en pacientes que tienen enfermedades concomitantes como diabetes, porque la diabetes infecta la sinusitis, ¿ya? Sudoración, decaimiento, dolor torácico por la tos, inflamación de la mucosa nasal y faríngea. En el tórax puede haber sibilancias, bronquios, estertores por secreciones. Entonces, en la parte infecciosa, ¿no? Podemos ver que a veces las virales pueden ir incluso con conjuntivitis, ¿no? Va a haber picazón en los ojos, lagrimeo, eyección conjuntival, estornudos, congestión nasal, goteo como agüita de la nariz, comezón, incluso comezón en la parte del paladar, ¿no? El paladar blando. Cambia la voz, sienten tinnitus o el oído lo sienten tapado, ¿no? Tienen que estar soplándose a cada rato para escuchar mejor. Fiebre, malestar general, quieren estar en la cama, la tos. Entonces podemos tener un síndrome infeccioso en una bronquitis crónica que esté estable, que se reagudiza, ¿no? Qué sé yo, el nieto estuvo enfermo, le contagió al abuelo y ya bronquitis crónica reagudizada. Disnea, todos, cambio de coloración del esputo, ya sea hace amarillento, verdoso, hace fiebre, hay una disnea marcada. Es más, virales seguidas o no de infección bacteriana, puede ser una infección viral, pasa, tu sistema inmune responde bien y ahí nomás quedó, o peor, se complicó, ahí se agrega una infección bacteriana que te lleva a la emergencia, ¿no? Hospitalizar. Causas no infecciosas, falla cardíaca izquierda, embolia pulmonar, un tromboembolismo, el uso de fármacos, metabloqueadores, sedantes, irritantes. ¿Qué más? Reagudización. En los casos de reagudización hay aumento de la obstrucción del flujo aéreo, alteraciones en la gasometría y también va a haber compromiso neurológico. Normalmente en pacientes que tienen una fibrosis pulmonar que causan una reagudización infecciosa, entonces aparte de que se tornan realmente con más somnolencia o ya no te responden, ¿no? Esas son las manifestaciones neurológicas que podemos tener en ellos. Bronquiectasias. ¿Qué vienen a hacer las bronquiectasias? Lo encontramos generalmente en pacientes que han tenido tuberculosis pulmonar, ¿no? Vienen a ser dilataciones anormales y permanentes del árbol bronquial producidas por alteraciones ya irreversibles de los componentes elásticos y musculares de la pared. En este caso, ¿cómo viene a ser la patogenia? En este caso, en el huésped hay una reactivación de la reactividad de la vía aérea con disfunción mucociliar, hay un déficit inmunológico, el cual va a causar una lesión bronquial. Entonces, lesión bronquial puede ser por inhalación de vapores, gases tóxicos, incluso aspiración del contenido gástrico, infecciones de la infancia. La aspiración de contenido gástrico es bastante frecuente en quien de repente pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. ¿Qué más?
Entonces a veces este reflujo se pasa un poquito a la vía aérea y es un tipo, le hace una reacción de broncoespasmo, ¿no? Una reactiva, y a veces le tratan ese reflujo gastroesofágico y la parte respiratoria mejorada. ¿Qué más? En pacientes que están postrados, que han tenido un infarto cerebral, han quedado secuelados, tienen sonda nasogástrica, entonces ya en ellos ya no hay buena función de los esfínteres, entonces le dan su leche por la sonda, ya no lo ponen sentadito o lo voltean y se aspiran. ¿Ya? Eso es común. ¿Qué más? Hemoptisis también, 50% de casos. Bronconeumonías a repetición también lo pueden causar. Entonces, esta es la broncorrea, ¿ya? Es prácticamente como un vómito, pero es de una expectoración, ya sea blanquecina, en su fase basal, y cuando está infectado es una broncorrea amarilla, verdosa. Lo clásico es que le encuentres al pasarle la visita al paciente con su bolsa, y todo el papel higiénico está de color amarillo, verde, de todo lo que tose en la mañana. O le encuentras incluso con su riñonera. ¿Y cuánto encontrarás? 200 centímetros de broncorrea. Parece Betty. ¿Ya? Y eso es lo típico durante las mañanas del paciente que tiene bronquiectasis. Y a nivel de la tomografía, estas cavidades son las bronquiectasis, estos huecos. Todo eso. Entonces, como ellos duermen, se acumulan las secreciones, se emposa, como digamos, te despiertas y ya pues todas estas secreciones quieren salir. Y eso es la broncorrea, que se da por las mañanas. Diagnóstico diferencial, en tuberculosis que se da, en bronquitis crónica también tenemos estas lesiones. Al examen físico suele ser normal, el diagnóstico se basa por los antecedentes que tenga el paciente y lo clásico la broncorrea. Doctor, cada vez que me amanezco toso y sobre todo bastante flema boto. ¿Cuándo? No sé, una taza. Entonces te está diciendo que tiene broncorrea. ¿Ya? ¿Qué más? La tomografía, ya pues vas a ver las lesiones clásicas, ¿no? Esto ya si le pides al paciente, tiene medios, obviamente para avanzar con el diagnóstico vas a ver claramente ahí ya la bronquiectasis. Si no, es tu sospecha clínica. ¿Ya? Vemos ahora la siguiente clase.